noches a todos, buenas noches a todas. Es un gusto en nombre del Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay. Mi nombre es Aldo Torres. Es un gusto, como les decía, presentar esta nueva edición de nuestros diálogos con la historia social. Hoy tenemos a un invitado de lujo desde los Estados Unidos. Voy a presentarlo. Es el doctor Mario Pastore, quien es PhD en Economía, funcionario del BID y la OEA, es asesor económico de gobiernos de América Latina, profesor de Economía en varias universidades de los Estados Unidos de Norteamérica, como las de Washington, St. Louis, Miami of Ohio, Tulane. Es también, o fue miembro del BSP entre 1999 y el 2004. Es académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia y actualmente es académico visitante del programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Cornell en Ithaca, New York. Un lujo verdaderamente el profesor Pastore. Agradecemos desde ya su predisposición para colaborar con nosotros y nos va a presentar hoy un tema titulado Comercio, Conflicto, Cambios Institucionales y Desempeño Económico Diferencial en la Cuenca del Plata. Entonces, doctor Pastore, bienvenido, muchas gracias. Y también se sumará en el doctor Jorge García Riar como comentarista, estaré yo también. Entonces, con mucha atención seguimos al doctor Pastore. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Aldo. Muchas gracias por la invitación. Me siento halagado por ella. El tema del que voy a hablar ahora, quiero desde un principio modificar ligeramente de forma tal a distinguir lo general de lo particular, poniéndole, si puedes ver ahí el título, poniéndole dos puntos entre el problema general y el problema particular. El problema general del que voy a hablar es el que ya citaste y es el que lo hace ameno a los temas de los que se ocupa el centro, y es comercio, que es una actividad social. Es una actividad social en tanto en cuanto el comercio es un toma y daca entre propietarios. Los propietarios son humanos, de modo que por más que se quiera ver esa actividad como económica, no deja de ser social. Y además el comercio necesita, para realizarse, instituciones como los derechos de propiedad, que son reglas a las que acordamos ajustarnos y que disminuyen los costos de transacción en los que hay que incurrir para lograr el intercambio. Esas reglas no pueden quedar al arbitrio simplemente de las personas, sino que en caso de que esas personas no se ajusten a ellas, tienen que ser puestas en vigor por el Estado, en parte porque son bienes públicos. Las reglas, una vez diseñadas, no cuesta nada copiar. Y si no cuesta copiar una regla, quiere decir de que su costo de propagación es cero. Y las reglas son útiles en tanto en cuanto establecen los incentivos que los particulares tienen en mente cuando toman sus decisiones de actuar de una manera u otra. Ahora bien, siempre y cuando hablamos de Estado, podemos también hablar de conflicto. Y
En el caso del Paraguay, es mucho más necesario hablar de conflictos que en otros casos, porque los paraguayos parecieran ser relativamente beligerantes, en tanto en cuanto han tenido dos guerras internacionales, por lo menos, muchas más, el doble que las que han tenido otros países de la región. Sí, sí. Y las guerras, como son lo contrario de lo que es el comercio, en el sentido que el comercio crea valor. Por último, el originador del valor es el comercio porque añade por sí solo valor a la producción. Y además de eso crea una demanda. Crea una demanda derivada por medios de producción, como son la mano de obra y los instrumentos que ayudan a aumentar la productividad de la mano de obra o el capital, si se prefiere. Y de esa forma, entonces, inciden sobre el desarrollo económico. Ahora, habiéndole puesto dos puntos ahí entre el problema general y el problema particular, pasamos ya a hablar de la cuenca, que es un fenómeno geográfico. Es fundamentalmente es una forma, ¿no?, en la que entran a jugar tanto la tierra como el agua, es decir, la característica física de la cuenca es que hay un desnivel que hace que el agua fluya en un sentido, en este caso desde el norte de la cuenca al sur del Amazonas y al sur del Ecuador, a lo que se llama el Mar del Plata, o en portugués, para no dejar de lado a un componente político de la cuenca, na Bacia do Prata. Y para el Paraguay esa bahía es muy importante en el sentido en que el agua que corre a desnivel da lugar a una característica que permite la producción de energía eléctrica, que es un monopolio natural en cierta forma, que hace que el Estado tenga que tener injerencia en el problema de la producción de esa energía y también de la comercialización de ella. Ahora bien, comencemos entonces por hablar del principio de estas diferencias políticas que existen en la cuenca, que han dado lugar a la formación de distintos estados. Ahora, si te fijas en Adam Smith, él habla muy claramente de que la unificación política en una cuenca como la de los estados del Danubio, dice él. Sí. Es muy importante porque no importa cuáles sean las instituciones, no importa que las instituciones que se adopten en la cuenca en general sean las de una parte de la cuenca o las de otra. Es mucho mejor que la cuenca sea políticamente unificada que políticamente fragmentada.
Y si uno se detiene a pensar, eso es precisamente lo que pasó en el caso del Virreinato del Río de la Plata, a partir de las reformas borbónicas y la independencia en particular. Cuando tuvimos en un momento la oportunidad de ser provincias unidas del Río de la Plata, como tuvieron los Estados Unidos, la oportunidad realizada de ser los Estados Unidos de América, pero que en nuestro caso se frustró por la diferencia que existía entre los independentistas del sur de la región, más específicamente Buenos Aires, y los del norte, los que estaban en Asunción y también en, Las provincias argentinas. en Bolivia, en lo que en un tiempo fue parte de la región del Plata. Bueno, entonces, ahí si uno se fija en esa disgregación original, si se quiere, era donde está el origen de las guerras, porque no hubieran podido haber guerras como las que hubo, a no ser que hubiera habido esa disgregación. Eso es muy importante porque a pesar de haber habido esa disgregación, eso tampoco significa que necesariamente tengan que haber habido guerras. Pero sumándole a esa disgregación otras razones, entonces resultan las guerras que, como ya hemos dicho, son muy distintas al comercio en el sentido en que las guerras, en lugar de dar lugar a la división y a la especialización del trabajo que aumentan el producto económico, lo que hacen es destruir el producto económico. De modo que uno que estuviera viendo la continuidad en el tiempo de esta región tendría que decir, bueno, esa región necesariamente tiene que haber sido una región de menor desarrollo económico por la mayor frecuencia de las guerras. Porque su comercio no solamente se vio impedido por su disgregación política, sino que también tuvo tuvo que lidiar con las circunstancias de las guerras, lo que redujo su producción y su acumulación. Bueno, entonces, pero es importante comenzar por los Borbones y el virreinato, porque las guerras para producirse tienen que ser financiadas. Y para ser financiadas se necesita una estructura tributaria. Y la estructura tributaria de la cual dependía el Estado, si es que así le queremos llamar, en la época de las primeras dictaduras, era una estructura mercantilista. Una estructura mercantilista que utilizaba el estanco del tabaco, que se instaló primero en el Río de la Plata y en otras regiones del Imperio Español, en lo que al tabaco se refiere, pero que luego de la independencia, en el caso del Paraguay, por ejemplo, se impuso por Carlos Antonio López en la década de 1840 sobre la yerba mate de calidad de exportación, que en ese entonces era el producto principal de exportación del Paraguay, y que como no era una actividad como la agrícola, sino que era una actividad de recolección. La producción de la yerba mate es producción entre comillas, porque
a no ser que haya sido con los jesuitas, nunca hubo plantaciones de yerba mate. Y a partir de los jesuitas ya eso cayó en esas plantaciones que en un tiempo existieron, dejaron de existir en la misma medida y cayeron en desuso y descuido. De modo que la yerba mate se extraía fundamentalmente de la zona aledaña con el Brasil. Así mismo. Y es lo que a mi juicio incidió en que luego hubiera discrepancia y también, más que discrepancia, conflicto entre Brasil y Paraguay. Más Paraguay que Brasil, porque el Brasil tenía menos necesidad de la yerba mate como productora de recursos económicos para el gobierno que la necesidad que tenía el Paraguay. El gobierno del Paraguay, luego sobre todo de la apertura de los ríos a la navegación, de los ríos del Plata, excepto el río Paraguay, porque los ríos del Plata que se abrieron a la navegación fueron el río Paraná y el río Uruguay. Que se abriera el río Paraguay o no quedó al arbitrio del gobierno del Paraguay y del gobierno del Brasil. Y el interés del Brasil, obviamente, era el de conseguir la libre navegación, mientras que la del Paraguay era otro, por el hecho de que también el Brasil era un competidor paraguayo en mercados de río abajo, de yerba mate y de otros productos intensivos en recursos naturales. Adelante, si quieres hacerme una pregunta. No, una observación nomás para la gente que podría no manejar el concepto de estanco. Ahora estamos hablando de un tipo de monopolio de parte del Estado de la yerba mate, ¿verdad? De toda esa, como bien decís vos, de la producción, o sea, De la producción y de la comercialización. correctísimo, doctor. Porque, Y una cuestión muy interesante de tu trabajo es esa centralidad que le das a la hierba sí, como producto insignia, digamos. el estanco es en realidad la contraposición, por un lado, de un monopolio en la venta al exterior y de un monopsonio por parte del Estado, monopsonio queriendo decir único comprador en la economía doméstica. Obviamente el Estado entonces actúa como si fuera un monopolista particular, compra a precio bajo utilizando su monopsonio. Y obviamente que si utiliza un monopsonio para comprar a precios bajos de los productores comparando con lo que podrían conseguir por su hierba si es que no existiera el monopsonio del Estado, se sentirían mucho mejor. Y existiendo un monopsonio, se disgustan por el hecho, ¿no? Porque de modo que tiene que haber oposición al monopsonio, es lo que uno esperaría. Por otro lado está el monopolio en la venta al exterior, pero el monopolio en la venta al exterior no puede existir sin la cooperación de un gobierno extraño, de un gobierno de un país vecino que también sea un mercado para la yerba mate. Y en ese entonces el país que más mercado era para la yerba mate era el Uruguay. Y el Al que Uruguay, también, al que también entraba la hierba brasilera, ¿verdad? a partir del momento en que la hierba paraguaya dejó de ser exportada en la década de 1820,
del Paraguay porque el país fue cerrado por Francia al comercio exterior. Correcto. Entonces tenemos dos momentos importantes en ese periodo que va hasta la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay que realmente es solo del Paraguay, del gobierno del Paraguay, del Brasil, por un lado, luego solo del gobierno del Paraguay al gobierno de la Argentina y finalmente al del Uruguay, porque el gobierno del Paraguay quería restituir en funciones al gobierno del blanco del Uruguay con el que había tenido relaciones bastante amistosas y que le había en sucesivas misiones propuesto al gobierno del Paraguay intercambiar protección militar contra una posible invasión de los brasileros al Uruguay por un monopolio para el Paraguay en el mercado de la yerba mate uruguaya. Entonces, esto va completamente en contra de nociones anteriores, como por ejemplo la de Oleari, de que el intento de movilizarse por parte del gobierno paraguayo hacia el Uruguay fue para prestarle atención desinteresada al gobierno uruguayo blanco. Muy por el contrario, existió un gran interés por parte del gobierno paraguayo en ese monopolio, porque de esa forma podían hacer funcionar ese sistema mercantilista del que te hablé. Y sin ese monopolio en el Uruguay, en el mercado uruguayo, el estanco no podía funcionar. Acordate de que el estanco funcionó en la época en que eras el virreinato del Río de la Plata, el único que tenía control político sobre toda esa región. Correctísimo. De modo Con que, las reformas borbónicas, ¿verdad? exacto, de modo que en realidad lo que se buscaba con la formación, con la invasión al Uruguay por parte del gobierno de López, era reconstituir ese mercado bajo una autoridad que fuera amena a la distribución de la producción hacia el Paraguay y la producción y la distribución de la comercialización hacia el Uruguay. Y por otro lado está también la cuestión de la navegación de los ríos. Y el hecho de que por haberse introducido la navegación a vapor, una innovación tecnológica que permite reducir los costos del transporte, eso hace que las tierras en las cuales crezcan los insumos que se utilizan intensivamente en la producción de exportaciones, valgan mucho más y por lo tanto tengan una importancia que no tenían antes de la apertura del comercio y de la introducción de la navegación a vapor. Y es por eso de que el Paraguay, el gobierno del Paraguay, me corrijo, tenía interés en que el límite con el Brasil sea el río Blanco y no el río Apa, como terminó siendo. Y si queremos tener una idea de la importancia que pudieron haber tenido estas tierras,
como productoras de yerba mate, simplemente podemos ir a 20 años después de la finalización de la guerra que ya podríamos llamar de la Triple Alianza, y ver de cuál fue la exportación de yerba mate a través de Puerto Murtiño. Muy fácil. Bueno, eso entonces, por un lado. Hay que ver entonces de que para poder llegar a discutir, necesito un vaso de agua. Un momentito. Muy interesante la propuesta del doctor Pastore para analizar ese conflicto entonces de estos estados que se fueron formando, ¿verdad? Con el final del poder monárquico español. Y sobre todo esta noción de considerar la cuenca del Plata como un sistema político, económico, que al fragmentarse, por supuesto, generó conflictos por cuestiones de mercado, conflictos por cuestiones impositivas. Entonces, sí, doctor, por favor. Bueno, estoy de vuelta. Gracias Sí, por esperar. Bueno, entonces hay tres momentos importantes aquí en esa primera época de las dictaduras primigenias del Paraguay, que son 1820, cuando se interrumpe la exportación de yerba mate al mercado uruguayo por Francia. En segundo lugar es 1842, cuando se implanta el estanco. Y en tercer lugar es el acceso al poder de Francisco Solano López, ya como dictador militar, que su padre no lo fue. De modo que para aquellos que están interesados en ver la continuidad y el cambio que se da durante esas primeras dictaduras, estos son momentos importantes. Y si se les presta atención, se ve cuál es la diferencia del interés comercial, la mayor vigencia del interés comercial durante los López que durante Francia. Durante Francia es evidente que el interés comercial era menor. por supuesto. Mientras que después, durante los López, fue mucho mayor. Y eso se puede ver en el Paraguayo Independiente, en varias publicaciones que se publicaron ahí, y en otras cosas. Pero lo interesante es que en el Paraguay, no es la acumulación de la que habla Schwarzman, por ejemplo, la que resulta en cambio institucional, sino que son las guerras. Porque es a partir del final de la guerra del Paraguay / Triple Alianza. La guerra del Paraguay comienza en noviembre del 64, la guerra de la Triple Alianza para expeler a las fuerzas paraguayas invasoras comienza en mayo del 65 y continúa, ¿no?, hasta su finalización en marzo, solo que a partir de la invasión de Asunción, las tropas argentinas ya no participan de las acciones en terreno paraguayo y se puede decir prácticamente de que ya no existió Triple Alianza a partir de ese momento, en los hechos. Si bien continuó existiendo hasta en los papeles hasta después. Entonces, lo que se ve, si uno observa los hechos, es que el cambio de gobierno autoritario y patrimonialista
en el Paraguay, que se da a partir de 1869, es función de la derrota de la maquinaria coercitiva del Estado en esa guerra, que es lo que hace posible de que en los 60 años posteriores se pueda construir hasta un asomo de gobiernos democráticos hasta llegar en la década del 20 del siglo XX a a las elecciones relativamente competitivas que se tuvieron en esa década. Pero, lastimosamente, esa es otra década, la siguiente, en la que se produce otra guerra. Y esa otra guerra y la necesaria reconstitución de los ejércitos paraguayos, la que termina resultando en la muy costosamente lograda democracia paraguaya de los años, de las décadas anteriores. Y la que nos trae directamente hasta la dictadura de Alfredo Stroessner. El 3 de febrero pasado di una conferencia aquí en Cornell que si se recuerda el hecho que Stroessner fue depuesto un 3 de febrero, ayuda a entender por qué la hice entonces. Esa es una nueva, si se quiere, filosofía del devenir histórico, no de la historia del Paraguay, porque no se puede realmente tener una filosofía de la historia de un solo país. Pero sí hay posibilidad de hablar de una relación entre comercio, conflicto, cambio institucional y crecimiento económico relativo en el caso del virreinato del Río de la Plata y posterior repúblicas de Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Pero estamos muy lejos aún de poder hablar, yo creo, de una transición a la democracia, porque en realidad aún tenemos, como se tiene aún en varios países de la órbita socialista, hasta 1989, la caída del muro de Berlín. Seguimos bajo dominio de la antigua élite del Partido Único que se formó, que detentó el poder durante la época de Stroessner. Y ser gobernados por la segunda generación de estronistas no es ninguna distinción, a mi juicio. Porque la fruta no cae muy lejos del árbol. Y la construcción que se puede hacer de estructuras de gobierno después de la caída de una dictadura están severamente constreñidas por las de la dictadura misma, entre otras por la misma transferencia de conocimiento que pudo haber habido de la primera a la segunda generación. Y en este gobierno actual parece que hay mucha participación de la primera generación de gobernantes autoritarios a la segunda generación que actualmente gobierna el país. Voy a parar ahí porque
Ya vamos por media hora y más. Permitime hacerte unas preguntas a modo de diálogo, ¿sí? ¿Cómo no? Dentro de esta tu teoría, dentro de esta o hipótesis o teoría sobre digamos, los intereses económicos y comerciales en la región del Río de la Plata, permitime remontarme a la época colonial, Sí, cómo no. hasta la expulsión de los jesuitas. Sí. ¿Qué significa entonces, desde esta teoría, la extradición de los jesuitas en 1767, precisamente de unos territorios, entre comillas, autónomos, ¿verdad? Entre comillas. Sí. Es finalmente la élite encomendera, la élite comerciante de la hierba, de la madera, bueno, y de la mano de obra barata, obviamente, o esclava, la que triunfa e irradia su hegemonía sobre toda esta zona. O los jesuitas terminaron rendidos ante la presión, ¿verdad? Bueno, los jesuitas, a mi juicio, son muy interesantes, ¿no? Porque ellos consiguieron para los indígenas a los que protegían una exceptuación de el tributo de la encomienda a cambio de pagos en hierba de 12.000 arrobas anuales a la corona. Eso quiere decir, yo creo que a los jesuitas hay que verlos en parte como compradores de protección, gestores, si se quiere, de los intereses de los indígenas. Ellos asumieron en parte porque no tenían los mismos intereses comerciales de los encomenderos. Y por eso que se oponía la estructura jesuita a la encomienda y los encomenderos en el Paraguay. Eso me parece claro. Creo que haya mucha discusión ahí porque los pueblos al norte del Paraná, sobre los cuales los encomenderos reclamaban tener derechos, fueron pueblos que aún así, aunque en un tiempo hubieran estado bajo lo que correspondía a los encomenderos, dejaron de tenerlos una vez instalada la zona de los jesuitas. Sin embargo, vemos, ¿verdad? ¿Qué pasó con las tierras y los ganados? Exacto. Bueno, eso, en particular, las tierras de los jesuitas pasaron a ser sustento del Real Colegio de San Carlos. Fueron asignadas para sustento del Real Colegio de San Carlos, que si se recuerda se cerró con la reforma de regulares de Francia. Y que me imagino pasaron esas tierras luego a ser parte de las llamadas estancias de la patria, que comenzaron a formarse en 1820 casualmente, si vamos a notar la coincidencia de fechas, Aldo. Sí. El mismo año en que se suspendió suspendieron las exportaciones de yerba mate del Paraguay al Uruguay y que el Estado lo tomó el Brasil. También. Bueno, entonces. Sí, Jorge, seguí nomás. Perdón.
Bueno, entonces, esas tierras pasaron a ser en parte del Estado paraguayo en sí, no solamente de terratenientes y de contratantes de mano de obra barata por abundante, sino también del Estado paraguayo. Y ahí tenemos el hecho de que de la herencia colonial del Estado paraguayo. Y lo cual quiere decir naturaleza mercantilista. Y si incorporamos el mercantilismo en esa herencia, el mercantilismo de los Borbones, podemos ver, por ejemplo, de que aún hoy, hablando de Itaipú, si vemos la estructura industrial o la estructura de mercado de la época de los Borbones y del estanco del tabaco, vemos una correspondencia muy curiosa y muy similar con la estructura que existe en Itaipú. En Itaipú también el Paraguay tiene que vender solamente al Brasil todo el resto de la energía que no consuma. Es decir, tiene un mercado, el Paraguay tiene al Brasil como monopsonio. Y el Brasil a su vez puede vender la carga energética que no utilice a otros países como el Uruguay y la Argentina, lo que de hecho pasa, según entiendo. De modo que una cuestión que es interesante comparar es el grado al cual las dictaduras del siglo XX se asimilaban a las del siglo XIX y el punto al cual las estructuras económicas a las que llegaban a un acuerdo con los gobiernos vecinos eran de estructura colonial. No sé si me explico. Es decir, Sí. bueno, entonces, una de las cosas que este gobierno tiene ahora que resolver es la cuestión de Itaipú, que es un legado de sus propios antecesores. Es un legado de gente que pensaba con una estructura mental colonial realmente, si a juzgar por el hecho de que hubieran aceptado la estructura industrial que se instaló en Itaipú. Porque si hubieran tenido otra estructura mental, no hubieran aceptado tal cosa. Y hubiéramos dicho, como en el caso de Eusebio Ayala, porque sabemos de que ya el gobierno liberal de Eusebio Ayala había contemplado el aprovechamiento hidroeléctrico de Itaipú. Hubiéramos dicho simplemente, tomemos en préstamo lo necesario para construir esa mitad de Itaipú que nos corresponde por ser propietarios de las aguas. Y seamos nosotros responsables del servicio de esa deuda, así como el Brasil puede ser responsable del servicio de su propia deuda contraída para construir la otra mitad. Porque esas cosas se hacen así, no hay nada extremadamente difícil en la construcción de una gran obra en relación a una obra de menores dimensiones. Es la misma cosa, solo que la escala aumenta. Y si hubiéramos tenido entonces otro tipo de liderazgo, hubiera sido posible otro resultado aún actual. Pero la fuerza de las instituciones rezagadas es muy grande. Y no sé, sabemos nosotros por el tiempo que llevó a construir un asomo de democracia en el Paraguay en el siglo XX, que eso lleva mucho tiempo cambiar. Y
ya que estamos hablando de Itaipú, recordemos de que sin guerra del Paraguay contra el Brasil, la situación hubiera sido muy distinta también en lo que se refiere al territorio. Claro, muy distinta. Bueno, es muy notable ver haciendo una relectura de los documentos de la época de la independencia, un poco cómo se fueron, digamos, colocándose los actores, ¿verdad? En determinadas posiciones económicas o guión políticas, determinados, vamos a llamarle comerciantes, pero relacionados muy estrechamente con otro poder, ¿verdad? Muy arraigado hasta hoy en el Paraguay, que es el poder militar. Es decir, es muy claro en esa época tras la expulsión de los jesuitas y la independencia del Paraguay, como esa élite comerciante, que era una élite militar, bueno, no eran militares de carrera, pero eran militares, en fin, ostentaban esos rangos, esos cargos militares, se van acomodando, digamos, van cada uno tomando su posición, su jurisdicción de influencia, para luego incidir en el cambio de Estado, ¿verdad? Que hubo finalmente con la gesta del 14 y 15 de mayo, ¿verdad? Pero es notable, sin embargo, cómo esos grandes comerciantes fueron al poco tiempo irradiados del control del Estado, ¿verdad? Entonces irrumpe Francia, le deja de lado a los llamados próceres, que eran comerciantes y encomenderos, grandes hacendados y terratenientes de toda la zona del Paraguay, de la provincia del Paraguay, o sea, lo que serían hoy el departamento de Cordillera, el departamento de Paraguarí, y con sus extendidas influencias sobre la nueva región que se incluía en la provincia que era Misiones, ¿verdad? Entonces, es muy curioso ver un poco eso en la conformación de ese estado que vos decís, ¿verdad? Que vos llamás, Sí, bueno, un estado. la independencia es un periodo que yo creo que necesita mucho más atención, a pesar de haber sido el que más atención he recibido hasta el momento. Y uno de los aspectos que más atención necesita es este de la estructura militar de la época tardocolonial y la transición a la época de la dictadura de Francia, porque esos eran los sitios de poder efectivos en esa época en el Paraguay colonial y también en otros países. Una persona que ha trabajado ese punto, además de otros nuevos investigadores como tú, por ejemplo, que estoy viendo de que están recabando datos acerca de la paga recibida por oficiales, es Eduardo Zaguier. Eduardo Zaguier. Eduardo Zaguier es un excelente historiador argentino de la época colonial que tiene mucho hecho sobre fueros, los fueros a los que te estabas refiriendo. Y él tiene un sitio web que podrías visitar si te interesa y ver los artículos que tiene escrito acerca de la estructura militar durante la época tardocolonial en el Paraguay. Qué bueno. Para mí que, bueno, no vamos a entrar, no sé si hay tiempo ahora para discutir eso. Tal vez debiéramos hacerlo en otra ocasión. Pero es muy curioso para mí que después de haber ido
a la defensa de Montevideo, y después de haber expulsado a los portugueses del norte, gente como Fulgencio Yegro, Sí. se Cabañas, hubieran, mismo Cabañas. y también Cabañas, creo que el padre de Caballero también fue con ese Sí, contingente que fue al norte. sí. Es muy curioso, a mi juicio, que Francia haya podido conseguir suficiente apoyo para decir a los, eh, a los porteños que se iba que no se iba a ayudar a la defensa de Buenos Aires contra aquellos que intentaran recuperar la ciudad, aquellos realistas que intentaran recuperar la ciudad para el rey de manos de los independentistas. Porque, por último, y me pregunto yo si eso no significa que esas fuerzas, las fuerzas, los que fueron del Paraguay a contribuir a la defensa de Montevideo, no se hubieran convencido de que ya no querían hacerlo. Y esto es un fenómeno económico muy, muy bien estudiado, en el sentido en que la defensa es un bien público. Una de las características de las personas que son sujetas a gravámenes, como son los soldados que son sujetos a la leva y que son llevados a pelear en otro lado y pagan con sus vidas por esta revuelta. Estos naturalmente tenderán a decir, no, ¿qué tenemos nosotros que ver con ese conflicto? Pero, por otro lado, ellos mismos están recibiendo un beneficio del hecho que las fuerzas realistas no reconquisten Buenos Aires de manos de los independentistas. Y creo que lo que tuvo que haber pasado ahí es que Francia capitalizó esa corriente. Esa corriente o ese potencial. Ese potencial. Y Claro, a consecuencia de eso no tenemos Estados Unidos del sur. Del sur, exacto. Hay que recordar, profe Pastore y Jorge, que en esa primera etapa, digamos, del proceso de independencia, en esta disputa, digamos, ideológica entre De la Mora, que era más liberal, digamos, y un fisiócrata, si se quiere, ¿verdad? Pero hablaba él de la necesidad del comercio, ¿verdad? Y a Francia se lo presenta más como una antítesis a eso. Si bien es cierto que algunos historiadores como Alfredo Viola sostienen que Francia no se aisló porque quiso, sino porque el contexto de la región le obligó a aquello, ¿verdad? Pero sí, yo estudiando un poco esta época de 1811 y 12, esta disputa se observa quizá más por el poder en sí que por una cuestión ideológica, ¿verdad? Aunque sí parece haber habido una disputa de visión entre De la Mora, que era comerciante de hierba, estaba también instruido, creo que también participó en cuestiones militares en el exterior. Francia, por otro lado, que termina haciéndose con el poder, ¿verdad? Y bueno, impuso el sistema que impuso, capitalizando un poco lo que comentan ustedes, ¿verdad? Y otra cuestión que quería comentar, siguiendo un poco la charla que tenían, es, primero, bueno, esta cuestión de la hierba, que ya en la época de los jesuitas era un factor económico preponderante, y esto provocaba, por cierto, la protesta de los comerciantes asunceños, por una cuestión de que
los jesuitas, bueno, tenían mano de obra gratis, ¿verdad? Y exenciones de impuestos, que es una cuestión en la que hace énfasis el doctor Pastore. Y luego se produce la revolución de los comuneros, ¿verdad? Que en un relato nacionalista también se enlaza un poco como los intereses de la gente, esta concepción de la paraguayidad. O sea, siempre está un poco, desde esa época está esta cuestión de, ya del siglo XVIII, ¿verdad? Me gustaría analizar un poco la posición de la gente común, ¿verdad? O sea, se dice, bueno, en el gran relato de lo que se escribe después, bueno, la gente interpretaba esto como un sentimiento ya proto-nacionalista, ¿verdad? Esta lucha con los encomenderos, es un poco lo que hace Garay también. Y en realidad eran intereses comerciales, ¿verdad? Pasa en las élites y pasa también, como bien lo mencionás vos, doctor Pastore, en la cuestión de la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? En la que el Estado realmente personificado por el mariscal López en ese momento, es el que hace enfrenta la guerra por una cuestión de mercado en este sistema de la Cuenca del Plata, vinculado a la hierba nuevamente, ¿verdad? Y cómo el Estado, al ser único productor, basó y comercializador, ¿verdad? De la hierba, basó su riqueza en la hierba para financiar un ejército o formar un ejército, enfrentar esta guerra. Y la gente común nuevamente es la que participa en los ejércitos, ¿verdad? Y bien lo mencionas vos en tu estudio, también cómo el gobierno de López fue confiscando tierras de estos 21 pueblos indígenas, creando una mano de obra asalariada que trabajaron muchos de ellos en los yerbales del norte, ¿verdad? O sea, están en el sustrato de la riqueza que le permitía a López, bueno, a los López, construir vapores, financiar un ejército y eventualmente desembocó en esta guerra, ¿verdad? Entonces me gustaría un poco analizar con ustedes esta participación de las clases populares, asalariados, peones. Sabemos que hay toda una lógica de explotación también detrás de esto, que se proyecta después de la guerra, por supuesto. Y me gustaría un poco analizar eso, el papel de la gente común en toda esta maraña de intereses de las grandes élites, ya desde la revolución comunera, ¿verdad? Podríamos hablar de las revoluciones comuneras en un futuro. Si bien no hoy, tal vez en otra oportunidad que sea mejor. ¿Qué te parece, Aldo? Sí, perfecto, perfecto. Pero me parece lo más interesante analizar eso, ahora siguiendo la exposición, cómo existe todos estos intereses, ¿verdad? De la cuenca del Plata y la hierba y el tabaco en algún momento, bueno, obviamente afecta la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, al haber conflictos, hubo una pérdida importante de vidas humanas, ¿verdad? Detrás de todo esto. Sí, que eran consideradas por algunos por algunos como de menor importancia que otras vidas, que se juzgaba importante mantener, mientras que las vidas de los de abajo se pueden gastar sin mucho problema. Sí, sí, sí. Perfecto, doctor. Y bueno. Lo que no es mi posición, por supuesto. Claro, claro, entendemos eso. Me parece muy productiva muy productivo el encuentro que hemos tenido. Sobre todo a mí me queda esta cuestión de utilizar la Cuenca del Plata como una noción interesante para entender el desarrollo de los eventos históricos, ¿verdad? Que han tenido lugar a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? El tema de la circulación, la navegación de los ríos, las fronteras, la tenencia de la tierra también, ¿verdad? Era un factor ahí. Los mercados. Sí, la población inicial indígena, su sujeción por los que vinieron del este, después que ellos mismos hubieran venido del oeste 12.000 años antes. Claro, claro.
Y sobre todo me parece fundamental también el enlace que haces con la cuestión de Itaipú, que es como una prolongación de esta disputa, ¿verdad? Por el territorio y los recursos, en este caso hídricos, ¿verdad? Es decir, que la historia no es interesante solamente por sí misma, sino también porque nos permite ver desde otra perspectiva los sucesos actuales. Lleva mucho más tiempo, por supuesto, entender cuál es el trasfondo histórico de los sucesos actuales, presentes. Y Eh, sí, como pero es también, da también mayor penetración en los juicios que uno pueda tener. correcto, doctor. Y como decía, creo que era Croce el que decía, Benedetto Croce, que toda historia es historia contemporánea finalmente, ¿verdad? O sea, Finalmente, sí, claro. sí, Claro, porque el mismo, no dice, mira, es en química, que yo estudié un tiempo, y en física, existe el problema de que el observador mismo cambia la posición del electrón. ah, No se puede al mismo tiempo determinar cuál es la posición y la carga del electrón, sin cambiar la carga y la posición del electrón. ¿Ves? Ese increíble. es el principio de la indeterminación de Heisenberg. Hay algo así también en la historia. Es la Pero incertidumbre, ¿verdad? hablemos de esto en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por tu predisposición. Te deseamos éxito siempre en la vida académica y ojalá podamos tenerte nuevamente en algún momento para aportar tus conocimientos a esto que tratamos de hacer, que es divulgar un poco, tener materiales de divulgación para el público en general y enriquecer un poco el acervo histórico, ¿verdad? Promover discusiones, ¿verdad? Debates. Claro, está muy bien. Con todo gusto, Aldo. Con Muchas todo gracias, gusto. doctor, y que estés bien. Vos también. Muy amable.